Bueno, último día del año, iba a decir por fin termina. Y bueno, desearos lo mejor de este año, que terminéis este año de la mejor forma posible y que lo empecéis todavía mejor. Ha sido un año intensito, pero bueno, todo es necesario. Al final estamos viviendo tiempos intensos y convulsos porque es lo que toca. Nada, me apetecía mucho grabar este vídeo y he dicho, bueno, lo grabo hoy que tengo tiempo. Porque, bueno, me apetecía porque me parece que es un tema muy interesante y creo que es una cuestión o es una pregunta que mucha gente pues está haciendo y bueno, o sea, directamente yo decidí prepararme este vídeo porque hace unas semanas un compañero de un grupo en el que yo estoy me hizo una pregunta. Y él en ese momento como que parece que no tenía respuesta y me quedé pensando y dije, a ver cómo se lo explico. Y muchas veces cuando tengo algún tipo de charla en la que me lleva un poco a reflexionar o a profundizar con personas allegadas, no sé, pues siempre se me enciende la bombilla y siempre pienso, esto me va a dar para un vídeo, ¿no? Fíjate con lo que lo relaciono. Y bueno, pues este chico me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, Rosana, una pregunta, una apreciación, ¿no? O una observación. Estoy viendo o me estoy dando cuenta que cada vez hay más gente vinculada con la espiritualidad o que está en ámbitos espirituales que se están pasando a la extrema derecha. Incluso gente que antes era de la izquierda. O sea, ¿qué está pasando? Esto me decía algo así como que le preocupaba. Y yo me quedé pensando y yo dije, ay, o sea, yo sé por qué es. Y no es que sea mi caso, porque desde hace tiempo, la verdad que nunca he sido demasiado política y desde hace tiempo cada vez he decidido desvincularme más de la política porque, bueno, no sé, simplemente creo que no es mi camino, simplemente que no es mi camino ni mi función. Entonces, bueno, pues se lo dejo a otros. Pero sí que es verdad que pues he reflexionado mucho sobre este tema y veo un poco la dirección en la que como humanidad vamos. O sea, por un lado veo la dirección en la que como humanidad nos quieren llevar y la dirección en la que como humanidad vamos, porque bueno, hay muchas líneas de tiempo y cada uno, pues dependiendo de su nivel de conciencia o de su grado de conciencia, tira para un lado o tira para otro. Siempre aquí tenemos libre albedrío y cada uno de nosotros elegimos. Bueno, pues bien, vamos a desarrollar el tema. ¿Por qué cada vez más gente vinculada con temas de conciencia, de espiritualidad y todo este tipo de cosas que supuestamente están conscientes deciden pues tener cada vez más este tipo de ideales? Bueno, el primer punto yo creo que sobre todo el desarrollar este tema iría un poco, lo he desarrollado sobre todo en tres direcciones. Por un lado, vamos a nombrar la conocidísima, cada vez más conocidísima Agenda 2030. El único partido ahora mismo que está en contra o que no alimenta la Agenda 2030, y ahora explicaré también lo que significa, lo que es, para el que todavía no lo sepa, que yo creo que cada vez más gente lo sepa, es la extrema derecha, ¿no? Antiguamente parece que todo iba un poco en relación a la política, todo iba un poco en relación a la izquierda o a la derecha, pero como cada vez hay más información y cada vez nos acercamos más a la verdad y cada vez más sale la verdad a la luz, pues mucha gente se ha dado cuenta que en verdad la derecha y la izquierda es un poco lo mismo y que, bueno, pues tienen el mismo jefe, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora mismo el único partido que no apoya o que no alimenta la Agenda 2030 es la extrema derecha. ¿Y qué es la Agenda 2030? Bueno, pues la Agenda 2030 un poco viene a defender, la Agenda 2030 porque sería como muy amplio profundizar en lo que es la Agenda 2030, está ahí pues para crear cada vez más pobreza, más esclavitud y control en los seres humanos y más muertes, ¿no? Porque yo creo que son sus tres objetivos fundamentales:
son reducir la población en los próximos años, de unas formas u de otras, esclavizarnos cada vez más a los seres humanos y tener más control sobre nosotros, y luego pues crear pobreza. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos cada vez tienen más poder y nosotros cada vez nos debilitamos más. Entonces, la agenda, o sea, la extrema derecha es el único partido en estos momentos que no está alimentando esto. Por lo tanto, la gente que despierta y que desarrolla la consciencia y que está en el ámbito espiritual, pues evidentemente no puedes defender la Agenda 2030 porque va en contra de los seres humanos. Y en el momento que despiertas la consciencia y defiendes la verdad, pues no puedes defender algo que va en contra de nosotros como seres humanos. Otra de las razones por la que la gente que también estado en el despertar de la consciencia es porque, bueno, pues eso, lo que he dicho antes, hay mucha gente que se está dando cuenta que ya las cosas no tienen que ver tanto con izquierdas o derechas, sino que ahora, iba a decir la lucha, pero no me gusta utilizar esta palabra porque ya sabemos que las palabras tienen poder, el tema va más enfocado en globalismo y patriotismo. Sí, me dice una chica aquí, sí, en estos momentos siempre hay un poli bueno y un poli malo. Sí, bueno, esto al final es un poco como jugar al ajedrez, son juegos de estrategia que ellos tienen, en la cual, bueno, pues de esa forma nos confunden, como al final siempre buscan un poco separarnos. Y que no vemos la jugada que hay detrás de las piezas que ellos van moviendo. Al final ellos mueven piezas porque tienen unos objetivos, nosotros nos quedamos mirando esos movimientos y eso simplemente es una cortina de humo, como siempre, para realmente lo que hay detrás. Así que, bueno, un poco, si es que ya cada vez más gente lo sabe, cómo funciona esto, ya que, bueno, y es una alegría, ¿no? El saber que cada vez, pues eso, tenemos esa predisposición a informarnos porque realmente nos hemos dado cuenta que si no salimos perdiendo. Pues antiguamente, como decía, todo iba un poco de derechas o izquierdas, pero ahora pues cada vez más gente pues, se ha dado cuenta o nos hemos dado cuenta de que al final trabajan para los mismos, que tienen el mismo jefe y que es un poco la misma historia pero disfrazada de distinta forma. Y ahora pues el tema va más enfocado en globalistas o patriotas, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar también esto. La izquierda y la derecha, al final, como hemos dicho, es lo mismo y ambos son globalistas, los dos apoyan a la agenda. O sea, hablamos del Partido Socialista, por ejemplo, o del Partido Popular, no de la extrema derecha. Y luego está por otro lado la extrema derecha, ¿vale? Que son pues los patriotas. ¿Qué defienden cada uno de ellos? Pues como he dicho antes, pues los globalistas quieren un orden mundial, un gobierno mundial, donde un poco ellos buscan la igualdad, según dicen, pero en verdad lo que quieren es tener cada vez más poder sobre los seres humanos y debilitar las naciones, debilitar la identidad de las naciones y de los seres humanos, pues para que al estar débiles y hayamos perdido esa identidad propia, estemos ahí un poco confundidos y entonces aprovechen y pues, nos lleven un poquito más para su terreno. Y luego está el patriotismo, que lo que defiende pues es la soberanía, el que cada vez seamos pues más soberanos de nosotros mismos. El patriotismo defiende la soberanía de las naciones, defiende la riqueza y defiende, pues, bueno, es que en términos de libertad, porque, bueno, hay mucha gente que dice que el globalismo defiende la esclavitud y que el patriotismo defiende la libertad, porque para que realmente ser libres e independientes, pues tenemos que generar riqueza, tenemos que apoyar pues las pequeñas empresas y todo lo que tiene que ver con la nación. Y sí, y parte de razón nos les lleva. Para mi punto de vista es como un paso previo, ¿no?, a que realmente vayamos cada vez también alcanzando mayor soberanía interna los seres humanos, porque vamos hacia eso. O sea, vamos hacia que nos hemos dado cuenta de que pues hemos puesto nuestra vida en manos de los demás porque hemos vivido en un paradigma donde hemos dado el poder a lo externo y al otro, a que nos estamos dando cuenta que el poder lo tenemos dentro nosotros y que en realidad todo ser humano lleva grandeza dentro. Entonces, todo lo que está pasando no es casualidad, vamos, pues eso, hacia ese empoderamiento. O sea, no es casualidad que pues todos los movimientos que están pasando, que a la par, otra amiga hace unos días me decía un poco lo mismo, me decía, jo, Rosana, es que lo mismo, decía, es que estoy viendo que ahora los youtubers
o los divulgadores, muchos divulgadores, están cada vez más afanados en defender la extrema derecha, en defender la extrema derecha. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Vamos para atrás? ¿Esto es volver al nazismo o al fascismo? Y bueno, que todo tiene una razón de ser, que todo además está siendo siempre orquestado desde arriba, porque si no, no se permitiría. Y que esa gente, ¿no? Que pues esos divulgadores, que además son personas despiertas y que están muy informadas de todo lo que está sucediendo, pues yo sigo a muchos y me he leído también libros de muchos de ellos y es una gozada ver que realmente son personas que están bastante informadas en relación hacia, bueno, pues hacia dónde vamos, que no hablan por hablar, ¿no? Sino que no hablan... que esto no está sucediendo porque sea una moda y que casualmente la vida o hay gente que quiera defender esto porque sí, porque va asociada la consciencia, o sea, la consciencia o el despertar de la consciencia a apoyar cada vez más los movimientos patriotas. Pues por eso, porque buscamos que los seres humanos vayamos hacia soberanía interna. Antiguamente es como que los seres humanos hemos dejado nuestro poder en papá Estado, ¿no? Que venga el gobierno a rescatarnos con ayudas o que venga el gobierno a rescatarnos de unas formas u otras y ya nos están diciendo que no, que realmente ya cuando las cosas se tuerzan no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque es momento de coger nuestra soberanía interna y al final nos están haciendo un favor y gracias por ese tipo de... O sea, por abandonarnos de alguna manera, gracias. Así que ahora vamos a aprender pues a coger el poder y a aprender a generar nuestra propia riqueza. Sí, o sea, a generar nuestra propia riqueza. ¿Cuáles son los países que mejor les va? Los que realmente son capaces de generar empleo, los que son capaces de montar empresas y los que defienden el modelo económico de pues, crear empresas y ser autónomos, la propia palabra lo dice. Entonces, el tema de que cada vez haya más gente enfocado a la extrema derecha está relacionado con eso, es algo metafórico completamente. O sea, ya os digo yo que no me posiciono porque, o sea, no me siento ni de derechas ni de izquierdas a día de hoy, pero la explicación que esto tiene una explicación y es esta, no es casual lo que está pasando. Y es que, bueno, pues, y en los próximos años, pues va a aumentar cada vez más. O sea, nos vamos a dar cuenta que cada vez que queremos depender de que alguien venga a salvarnos, a rescatarnos, y sí, en Valencia ya ha pasado, nos han abandonado y los jóvenes salvaron a los que sufrían, claro. Sí, yo también soy, bueno, iba a decir soy, no, yo también vivo en Valencia, no soy de Valencia, y es, evidentemente, yo también reflexioné sobre este tema, y es por qué, tanto en pandemia como ahora en la Dana de Valencia, estos hechos aparentemente aleatorios que muchos, aunque nos llamen conspiranoicos, vinculamos o relacionamos con la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque, o sea, es que relacionamos y vinculamos con la Agenda 2030 porque cuando ya tienes la información dices, es que sabiendo hacia dónde nos quieren llevar, ¿qué quiere la Agenda 2030? Pobreza. ¿Qué quiere? Destrucción. Esclavitud, muerte. ¿Y qué están haciendo? Pues eso, pobreza, esclavitud, muerte. Entonces al final lo relacionas y dices, es que son matemáticas, casi, o sea, qué casualidad, ¿no? Bueno, pues sí, este tipo de cosas o catástrofes que están sucediendo en los últimos años y que parecen aleatorias o que han sido casuales y que al final siempre pasa lo mismo, que los políticos nos abandonan y que somos nosotros entre el pueblo los que realmente tenemos que coger esa fuerza y decir, ¡ay, qué desgracia lo que nos ha pasado! Y encima los políticos nos abandonan y madre mía, la suerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reponernos de esto? Pobrecillo de nosotros. Pues pobrecillo de nosotros no, porque vamos a descubrir nuestra grandeza como seres humanos, vamos a descubrir la resiliencia y por eso estos años están siendo tan complejos y es que nos están haciendo un favor. Lo que pasa es que los seres humanos no queda otra, solamente salimos de nuestra zona de confort y solamente cogemos el poder cuando nos vemos en las peores circunstancias y ya no nos queda otra, cuando lo perdemos todo, cuando nos han tocado la salud, algún ser querido y cosas por el estilo. Tenemos que llegar muchas veces a lo peor para sacar lo mejor, para desarrollar el diamante que somos. Entonces, pues eso.
vamos a esa soberanía interna y bueno, pues las piezas se están moviendo para que realmente nos pongamos las pilas en esa dirección. Y bueno, pues me gustaría, o sea, para terminar de desarrollar este tema, hay dos parábolas o cuentos filosóficos que me gustaría resaltar, porque siempre yo creo que todo lo que es la metáfora, los cuentos o las parábolas que han formado parte siempre de nuestra vida, llevan implícitas grandes enseñanzas para los seres humanos. Y uno de ellos, me gustaría recalcar esta frase que me ha acompañado mucho en los últimos meses y que yo misma me la he grabado ahí o estoy intentando grabármela con fuego. Es que dice, al que tiene, forma parte de la Biblia, es una parábola que, si no me equivoco, de San Mateo. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Que muchas veces, o sea, tú escuchas esta frase y dices, qué injusta, ¿no? Si tendría que ser justamente al revés. No, voy a explicarlo para que se entienda realmente lo que significa. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Pues al que realmente sea capaz de desarrollar, al que realmente sea capaz de desarrollar sus talentos o de desarrollarse como ser humano, al que esté dispuesto a enfrentar cualquier desafío que le ponga la vida y a ejercitarse como ser humano desarrollando sus talentos o desarrollando la fe o desarrollando el amor o desarrollando esa grandeza que todos llevamos dentro pero que no lo sabemos y que vamos hacia ellos a ser cada vez y hacernos cada vez más conscientes, se le va a dar más. Si yo te doy un talento y tú lo desarrollas, decides desarrollarlo, yo te voy a dar más, o sea, en forma de riqueza, de más talento, de lo que sea. Si yo te doy fe y decides desarrollarla, vas a tener más fe. Si yo te doy riqueza y decides invertir o decides hacer algo productivo con esa riqueza que te estoy otorgando, yo te voy a dar más. Y al final es la ley de atracción, ¿no? Es como cuando tú más estás dispuesto a entregar al mundo, el mundo cada vez va a estar dispuesto a entregarte muchísimo más. Y lo mismo. Y al que no tiene se le quitará. Quiere decir que a esas personas que no están dispuestos, por la razón que sea, por pereza o por miedo, a desarrollar lo que tienen dentro, esa esencia divina o ese potencial que llevan dentro o lo que sea que la vida les esté otorgando, que se nieguen, que pues cada vez les va a quitar más. Y es como que yo te doy esto, tú no lo riegas, o sea, tú no cosechas la siembra, pues al final te lo quito. Si yo te doy un terreno y tú decides no cultivarlo, pues ese terreno se va a secar y no te va a dar frutos. Viene un poco pues a decir esto. Y bueno, pues también va un poco en relación de lo que estoy intentando transmitir en este vídeo, por un lado. Y luego por otro lado hay otro cuento, me gustan mucho las historias y las metáforas, hay otro cuento que seguramente que también habréis escuchado en alguna ocasión. Y es el cuento de, o sea, no sé si lleva por título es un cuento filosófico de las vacas, de la vaca o de las vacas. Y habla de una familia numerosa además, que tenían una vaca, que además la vaca estaba un poco ya en las últimas, era una vaca así un poco famélica y tal, pero bueno, tenían una vaca. Y como tenían una vaca, pues iban tirando, ¿no? Porque la vaca pues les proveía de leche y vivían malamente o vivían en la pobreza o en bastante pobreza, pero oye, tenían algo a lo que agarrarse, todavía tenían algo a lo que agarrarse que no les dejaba desprovistos de todo. Entonces, pues eso, pues iban tirando y eso para mí es una metáfora, ¿no? De que pues habla seguramente de la situación de muchas personas cuando dices, bueno, no estoy a gusto con mi trabajo, pero bueno, me da para vivir y para pagar los gastos, voy tirando. No estoy a gusto con esto, pero me da para, o sea, con lo que sea que tengas en tu vida que no estés a gusto 100%, pero te da para tirar para adelante, como se suele decir. Entonces, pues tampoco los seres humanos a veces somos conformistas y mientras que vamos tirando, pues tampoco nos replanteamos ir más allá. Y ahí pues vamos perdiendo una vez más todas esas oportunidades de descubrirnos y de ver, pues eso, la grandeza que tenemos dentro y de lo que podemos ser capaces de llegar a conseguir o de lo que podemos ser capaces de convertirnos. Bueno, pues resulta que pues dentro de esta familia, que bueno, pues eran pobres y tal,
llega un anciano o un señor mayor acompañado de un chico joven y bueno, pues parece que eran viajantes y necesitaban alojarse en algún sitio y les piden por favor que si los podían alojar en su casa. Y claro, pues evidentemente los alojan en su casa, se quedan a dormir y observan un poco la situación de la familia y un poco ven cómo vivían y bueno, pues entre ellos hacen algún tipo de comentario y llega el momento al día siguiente en el que ellos pues abandonan la casa porque tienen que seguir su marcha, tienen que seguir la marcha. Entonces, el anciano, antes de irse, pues se le ocurre la brillante idea de matar a la vaca, que era el único sustento que tenían, ¿no? Y claro, o sea, tú estás leyendo la historia y dices, pero qué hijo de puta, ¿no? El anciano. Y de hecho, el chico que iba con él, pues lo pensó un poco así, pero joder, pero ¿cómo les has quitado el único sustento que tenías? Es como que hay hombres sabios, a veces los aprendizajes vienen así. O sea, es como que la vida aparentemente nos da una aparente desgracia, o nosotros pensamos que es una aparente desgracia cuando luego es una bendición. Entonces, bueno, el chico que acompañaba a este anciano no entiende nada y se queda un poco estupefacto, como diciendo, ¿pero cómo has hecho eso? Y le queda ahí como un cargo de conciencia, como diciendo, ¿qué va a pasar con esta familia? Que era el único sustento que tenían, ¿ahora qué va a pasar? ¿Se van a morir? ¿Se van a morir de hambre o se van a morir de penurias, ¿no? Porque infravaloramos las capacidades que tenemos los seres humanos y nuestra capacidad de resiliencia, de lucha, de sobreponernos y de estar constantemente levantándonos. Y lo tenemos, eso lo tenemos dentro y lo tenemos que descubrir. Entonces, bueno, pues pasa un año y claro, pues el joven todavía sigue preocupado, ojo, ¿qué habrá pasado con esta familia? Me gustaría comprobarlo porque me quedaría muchísimo más tranquilo y tal. Y entonces vuelven a la casa. Evidentemente la familia no sabían que habían sido ellos los que habían matado a la vaca, si no imaginaros. Vuelven a la casa y ven pues que había un jardín frondoso, que la casa era mucho más bonita, que habían cultivado la tierra, había césped y dijeron, ostras, pues seguramente que han venido a vivir otra familia porque esto no tiene nada que ver con lo que vivimos hace un año. Y se sorprende sobre todo el chico joven cuando cae en la cuenta de que era la misma familia que hace un año, que dicen, no puede ser, no tiene nada que ver, que habían prosperado. ¿Por qué? Porque, pues la vida les saca un poco de la zona de confort, les quitan lo único que tenían para ser provistos. Y claro, cuando ya llegamos al límite, los seres humanos somos así, y cuando ya no tenemos nada más a lo que agarrarnos, es ahí muchas veces lo tenemos que perder todo pues para sacar esa grandeza que tenemos dentro. Entonces dices, bueno, surge un miedo intenso por dentro que te lleva a sobrevivir porque no te queda otra. Dices, es que si quiero sobrevivir, pues me tengo que poner las pilas. Ahora ya sí que no puedo poner excusas. Y bueno, pues pasa eso, que ante las peores circunstancias y ante tener que salir de esa zona de confort, pues desarrollan su máximo potencial o su grandeza como seres humanos. Así que la vida no nos tenga que llevar a esos extremos para que realmente saquemos y seamos capaces de desarrollar nuestro potencial, que muchas veces es así, ¿no? Y maldecimos a la vida sin saber que siempre la vida sabe lo que hace, siempre la vida nos está haciendo un favor. Así que nada, bueno, pues si alguno de vosotros os estabais haciendo la misma pregunta del por qué cada vez más gente vinculadas con la espiritualidad y el despertar de la conciencia se están pasando a la extrema derecha, pues la respuesta es esta, ¿vale? Así que nada, seguimos caminando y ya vamos un poco viendo hacia dónde la vida nos quiere llevar. Dejo este vídeo grabado y os deseo a todos que tengáis feliz salida y entrada de año. Y sobre todo mucho optimismo porque aunque las cosas sintamos que se hayan puesto peor, cada vez vamos a mejor. Un beso. Hasta luego.